Vamos a ver. ¿Qué tal, Omar? Hola, caballeros. Perdona, pensé que estaba abierto el foro, lo siento mucho, No no te pasa nada. preocupes, pues ya estamos aquí. ¿Eres protestante o católico? No, soy protestante. ¿Eres protestante de qué tradición ¿De qué tradición? o qué No me denominación? identif La verdad es que no me identifico con ninguna denominación, pero sí me congrego por si acaso aquella vez me cayeron encima. ¿No te congregas? No, sí me congrego en Ok. donde a la iglesia ¿Dirías, voy y me congrego. dirías que eres no denominacional? Sí, sí, no me identifico, soy 100% cristiano bíblico, o sea, no quiero pertenecer a ¿Pero ninguna perteneces a una denominación. congregación? No, es que ahí es donde voy. O sea, digamos que este domingo entré a una iglesia cristiana y me congregué, escuché la palabra, anduve con la comunidad, Oh, sí, incluso pero ni sí, sí, me te oigo. refiero, perdón que te interrumpa, me refiero que No, si formalmente perteneces a alguna congregación. no, no, ¿No? no, Ok. no. Entonces, no perteneces a ninguna congregación y menos denominación. No estás afiliado de manera formal. Denominación, no, de ninguna forma, no. O sea, Ok. si tú me dices evangélico, ¿qué eres tú? ¿Pentecostal, calvinista o presbiteriano? No, ninguno, no, a Ok. ninguno. ¿Tenías un comentario sobre lo que estamos tratando o no Bueno, sé? Ujú. estuve escuchando un poco, ¿no? O sea, más o menos creo que lo que están hablando es sobre la veracidad de la Biblia, cómo se sabe si es palabra de Dios o no. Es más Eh, o menos de lo que se trata, ¿no? Más que nada estamos hablando de cómo aparte de lo escrito, aparte de lo que sí quedó en el Nuevo Testamento, también está la tradición apostólica, que también se le llama la tradición sagrada, que es lo que Jesús enseña a los apóstoles, pero que no quedó escrito. Entonces, Ujú. los protestantes no aceptan la tradición apostólica, dicen que lo único que aceptan es lo que sí quedó escrito. Me imagino que tú, pues al ser protestante, tienes esa misma creencia, ¿no? Bueno, sí, porque es que la palabra dice que no estudien más de lo que no está escrito ya, ¿no? O sea, no busquemos más de lo que ya está escrito. Si todos hicieron una Biblia, ¿vale? Yo creo que Dios es perfecto y si Dios hubiese querido que hubiera algo más, lo hubiera habido, pues. O sea, incluso estaba la Iglesia Católica en ese tiempo, que fue la que reunió los rollos, los pergaminos, los escritos tanto de la Torá como los de los apóstoles y formaron lo Ah, ok. que es la Biblia, pues. Y me imagino que, yo no creo hasta ahorita que la Iglesia tampoco, incluso la Iglesia Católica antigua se haya equivocado. Yo creo que Dios puso lo que tenía que poner ahí. Incluso tenemos un Génesis, desde un Génesis hasta un Apocalipsis. O sea, yo creo que toda la historia Mm, de la humanidad, tanto desde la creación hasta el final, porque sale escrito hasta cómo se va a acabar el mundo, ya está escrito. Yo no creo que haga ok, falta algo más. ok. Pero si hay cosas que no están escritas Ujú. y que sin embargo sí las creemos, hasta tú. Por ejemplo, mira, ¿Cómo cuáles? número uno, Jesús permaneció célibe durante toda su vida. ¿Lo crees? Claro, claro. No conoció Pero pecado. no está escrito. No, no está escrito. No está Ok. escrito. Ese es Es número uno, ¿eh? correcto. Ahora vamos para el número dos. Número dos. Solo son 4 los evangelios genuinos y estos fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto no está escrito, pero ¿tú lo crees que solo son 4 los verdaderos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios que escogieron los concilios fueron esos cuatro, Mm, que se hallaron muchos escritos, pero sí. ellos consideraron de que no le pertenecían a la palabra sencillamente porque contradecían muchas cosas y se dieron cuenta Ok. que eran escritos Ok. gnósticos. Entonces diríamos que tú sí crees esta afirmación de que solo son 4 los evangelios verdaderos: Mateo, Marcos, Por Lucas y Juan. supuesto, Ok. por Y, supuesto. ok. Y no está escrito. Eso tampoco No, está pero escrito. Permíteme, no. solamente para que quede bien claro, ¿no? Entonces, Ujú. número uno fue que Jesús permaneció célibe durante toda su vida. No está escrito, pero sí lo creemos, tanto tú como nosotros. Número dos, son 4 los evangelios verdaderos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tú lo crees y también nosotros lo creemos y no está escrito. Número tres, no se debe rebautizar a un cristiano. Ahora, no sé si aquí estás tú de acuerdo con este punto, que no se debe rebautizar una vez que una persona tiene un bautismo válido.
Bueno, el bautizo de agua es uno solo, porque se supone que es para tú confesar con tu boca de que tu Señor es Jesucristo y Salvador. Ahora, tú apostataste de la fe, bueno, que Dios tenga misericordia de ti, ya sí. Sí, Porque pero también recuerda que el ¿qué bautizo te habla pasa de, si de dos bautizos, ¿no? no, sí, pero ¿qué pasa cuando el apóstata, se arrepiente? Porque esto ya sucedió. En los primeros siglos hubo muchos Ok, que en la persecución por temor, por miedo, prefirieron cometer apostasía, pero después, algunos se arrepintieron. se arrepintieron, decidieron volver. Y había unos obispos que no estaban seguros y decían, ¿qué hacemos? ¿Los Perdona. los bautizamos de nuevo o qué? Entonces la iglesia apeló a la tradición apostólica y la iglesia dijo, nunca hemos tenido esa tradición, no la enseñaron los apóstoles, no podemos practicar esto de No, rebautizar. Entonces, correcto, pero, ¿estás de acuerdo? perdona, Okey. Y sin estoy de embargo perdona. no está escrito. Entonces, hasta ahorita ya llevamos varias cosas que tanto tú como nosotros estamos de acuerdo que no están escritas en versículos de la Biblia, y sí las creemos. La pregunta es, ¿pero por qué las ¿Por qué? creemos si no están Ahí escritas? está, Ahí está ahí es la donde me tradición. gustaría intervenir. No No, no está la no es tradición en la la realidad. tradición. A ver, entonces, ¿qué sería? No. El filtro. Te voy a explicar el filtro de la misma Biblia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no es algo en realidad muy nuevo que digamos. O sea, todos los apóstoles pasaban por el filtro de la Torá, de las Escrituras, a ver si contradecía las Escrituras. Al igual que yo estoy más que seguro que los padres de la antigua iglesia, o sea, en el principio, cuando hicieron el concilio para decir cuáles eran los que sí y los que no, eran pasándolos por el filtro de las mismas escrituras. O sea, que no contradijera a eso, no por ninguna tradición, porque a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿sabes qué? Este evangelio sí me parece por, no sé, algo me lo dice, el Espíritu Santo me lo dice. O sea, no creo que haya sido así. Eran personas súper teólogas, estudiosas de la palabra, o sea, fervescientemente. Era gente que conocía la escritura. Sabía si algo iba en contra de la ley, si algo iba en contra. Sí puede ser de algo tradicional antiguo, pero no, no como de una tradición como tal. Filtro 100% bíblico. Sí, No pero sé si tú estás en contra de mí. al Por ejemplo, principio, para darte sí, un para pequeño ejemplo sí, sobre es que ya Jesús, diste un ejemplo. por qué no, Ya Jesús diste no un se ej casó? Omar, ya diste un ejemplo, pero ahora necesito interactuar con tu ejemplo. Ok. Eh, pero tú y yo ya habíamos llegado a un punto en el que reconocimos que los ejemplos que mencioné y que puse en pantalla no están Ujú. no están escritos. Ahora, ni Sí está ni escrito. ni nosotros no está escrito. Ni nosotros, ni Sí. tú, termino de decir, ni nosotros ni tú creemos que contradice la Biblia. Esa no es la No, pregunta. La no. pregunta no Tú, es termino. perdona. La Sí, pregunta sí, no perdona. es si contradice la Biblia o no contradice la Biblia. Aquí la pregunta es si solo lo escrito es realmente infalible. Porque si vamos a llegar a esa conclusión, yo te puedo hacer otra pregunta. ¿En qué parte de las escrituras está la lista de los libros que deben pertenecer a la Biblia? Vale, te lo explico. No existía ningún libro, ni siquiera existía cuando estaba eso, ni siquiera había llegado nuestro Señor Jesucristo, pero sí sabíamos en Isaías que iba a venir el Señor y que moriría por nuestro pecado. Sí sabíamos la historia de que Él vendría, moriría por nosotros y subiría a los cielos. Ya estaba por escrito, no era nada nuevo. Sí, ¿Me yo estás sé, entendiendo? yo Déjame entiendo esto. para yo Pero, por terminar ahora ejemplo, también. ¿cuántos libros? Es que no puedo darte todo el micrófono, pero Entiendo. ¿cuántos Estoy libros hay en el respondiendo. Nuevo Testamento? 27, ¿sí no? Ok. ¿Cómo sabes? Búscalo. No, yo te pregunto a ti, ¿cómo lo sabes? Me vas a decir por lo mismo que tú que la iglesia No antigua. sé, es que esa sería tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo lo No, esa sabes? es la respuesta de la iglesia católica. ¿Y la tuya? Yo, digamos que yo nunca conocí la iglesia católica Sí, y entiendo, pero nunca, ¿cuál es la te voy a respuesta? responder, te la voy a Okey, responder. Digamos que nunca conocí iglesia católica ni evangélica ni de nada. Vale, y he leído solamente la Torá, ¿ok? Si tú me pones a mí Macabeo, yo te voy a saber que no le pertenece a la Biblia, porque es que se sale totalmente del contexto y que contradice en es brujerías que eso no es de pero Dios. Te puedo es dar esta ese ejemplo. interpretación, pero mira, no No, vamos no es a una no vamos a interpretación, desviarnos. eso Es lo, que me gustaría más lo bien puede que hacer cualquier respondas. historiador.
Ok. Sí, entiendo. Pero más bien hay que responder. Tú dijiste que son 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Bueno, no había nacido cuando se escribieron, ni tú ni yo, No ¿vale? necesitas haber nacido. No, no, pero están ahí, o sea, lo hicieron Tampoco Macabeos habías la nacido iglesia, y la sí estás iglesia. opinando sobre, Mira, ve, sobre el Nuevo Macabeos. Testamento, ninguno tenemos problema en saber qué eran los libros. Nuestro problema no es eso, solamente los 7 libros del Antiguo Testamento. O No, sea, sí lo todos estamos de entiendo, acuerdo pero que lo que son te quiero los libros enseñar, del. Omar, lo que te quiero enseñar es que tú sí estás dependiendo de una autoridad externa, sí estás dependiendo de la autoridad de la iglesia para Pero es que, conocer qué ujú, significa el Nuevo Testamento. pero es que no era una autoridad. Ni siquiera la Iglesia Católica tenía los rollos en su totalidad. Ellos fueron buscándola. Entonces, Y de mano, cómo sabes que son 27 libros del Nuevo Testamento? porque no eran 27, eran muchísimos. Ellos seleccionaron entre Sí, yo todos sé, que pero eso sí, mi pregunta es no cuánto sabía que eran falsos, mi pregunta es cómo sabes que son 27 verdaderos. porque fueron los que se escogieron. La Iglesia ¿Quién los primitiva fue lo escogió? que escogió. La ¿Quién los Iglesia Ahí escogió? primitiva, está, la ahí está Iglesia la iglesia. primitiva. Entonces no está Pero escrito, no ¿verdad que solo, no? no solo, ¿cómo? No está escrito, no hay una lista en el Nuevo Testamento. La misma lista que tienes tú del Antiguo Testamento. No pregunté eso, mi pregunta es que en el Pero Nuevo es la Testamento, misma, literal, es la no, no, misma. no, ¿Cómo tú en el sabes Nuevo que el Antiguo Testamento, Testamento es? mira, no vamos a complicarnos. En el Nuevo Testamento, ¿tienes una lista de 27 libros? Sí, sí la tengo, la misma que ¿Qué sale en el parte? Antiguo Testamento. Yo sé que te vas a molestar, En qué yo lo parte? sé. La misma que tienes tú del Antiguo Testamento. No, ¿en qué parte está la lista de los 27 libros? Hermano, no existían esos libros, no existían. Eran pergaminos que ni siquiera la misma Iglesia Por Católica eso, ¿en cuando qué parte está la lista de los 27 pergaminos? La lista. no eran 27 pergaminos. Tú quieres que yo te responda esto, escúchame, yo te voy a responder lo que tú No, es que quieres tú que me yo te dices que responda. solo lo escrito. Fue la Iglesia Católica que recogió los pergaminos y escogieron 27 libros. Es eso lo que tú quieres que yo te diga, ¿verdad? Yo no sé. Yo quiero tu No, tú sí respuesta. sabes. No, me No. estás arrinconando para decirte eso. Te lo he dicho 1000 veces. Okey, entonces, ¿estás consciente de que no tienes una respuesta? Sí la tengo, la misma que tienen ustedes. Pero, ¿tú cómo lo sabes? Nosotros lo sabemos por la autoridad de la Iglesia Católica. Mira, amigo, la Iglesia Católica no existía cuando, escúchame, no existía cuando ya estaban los rollos. Eran cartas que se le envió a Pérgamo, una carta que se le envió a Colosa. Existía. Eso eran. La Iglesia Católica existía. De A hecho, ver, mira, dime déjate tú, platico vamos a ver, algo. ahí te voy a hacer una En pregunta trampa. Antioquía, ¿Cuándo empezó a permíteme, existir en la Iglesia Antioquía, Católica? donde se les llamó a los creyentes cristianos por primera vez, el ¿Dónde? pastor el pastor de Antioquía nos habla de que esa iglesia es la Iglesia Católica. O sea, esa fue la primera iglesia. O sea, ahí fue donde se fundó la Iglesia de Cristo. La iglesia la fundó Jesucristo y puso a Ajá, los apóstoles para enseñarles la verdad de manera oral y después parte de ok, esa enseñanza oral quedó en el Nuevo ok, Testamento. ok, Ujú, ok, para entenderte. O sea, la claro. iglesia, la iglesia cristiana católica se fundó en Antioquía. No, yo te estoy ¿Dónde? diciendo que en Antioquía, donde dice la Biblia que se Ujú, les llamó por primera vez cristianos a los creyentes, el pastor de ujú. esa iglesia nos dejó escritos y le llama a la iglesia católica. Y el pastor o el sacerdote de Antioquía tenía todos los pergaminos, Sí, posiblemente sí, porque las principales posiblemente, iglesias ¿no? tenían Ok, colecciones que copiaban a mano. ok, ok. Tú y yo sabemos que no la tenía toda. Tú y yo sabemos que la recolectaron, No, incluso necesitaron. yo no puedo decirlo, Es yo no puedo lógica afirmar elemental. eso. No, yo tampoco, pero es lógica elemental. Es que dijiste que lo Ahora, sabemos, pero es que había iglesias que sí tenían la colección de los libros, había otras iglesias que no los tenían, sobre todo cuando había claro, persecución. porque no era la iglesia, no Claro. estaba formada, no estaba formado. Supongamos, a ver, déjame si puedo intervenir. Pero ya más Supongamos que que quiero nada está más bien. averiguar, porque Sup- me tengo que ir, de Supongamos verdad. que Nada está más bien. quiero que Yo me no, termine no de somos contestar. católicos. Olvídate que nosotros somos católicos. Omar, Sí, olvídate que nosotros somos católicos. Nosotros somos sí, unos ateos, unos agnósticos o de otra religión, ok, unos musulmanes. ajá, Y dale, nosotros muy te bueno. preguntamos, ¿Cómo sé? por qué vos crees que esos 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios? Nosotros no somos católicos, no somos nada, somos de otra religión. Muy bien, más fácil. ¿Por qué vos crees que esos 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios?
Muy bien, te contesto muy fácil. Y más fácil que contestarle realmente a un católico es contestarle eso a un ateo. Muy cierto. Yo no era cristiano, incluso, te lo digo. Yo me convencí de que la Biblia entera era palabra de Dios, no porque un hombre me dijo, esto lo escribieron un hombre, sino por las evidencias sobrenaturales que tiene la Biblia, como por ejemplo en el libro de Daniel, ¿vale? Donde te confirma cómo Dios predijo por adelantado, perdona, que se me apagó la luz, cómo predijo por Vamos con el Nuevo adelantado, Testamento, ¿vale? con el Nuevo Sí, Testamento. sí, ahí voy, es que ahí voy, hermano querido de mi alma, ahí voy. ¿Cómo surgieron 4 imperios en orden cronológico y la llegada del Mesías? El Nuevo Testamento no inicia con los evangelios, porque los evangelios es Cristo y pertenecía todavía al Antiguo Testamento. ¿Ok? Vino Cristo a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Sí, Si tú me eso ya lo preguntas por sabemos. los evangelios, escucha, me estoy terminando de contestar, Es que no se perdóname, relaciona caballero, con el yo tema y no podemos usar todo se el relaciona tiempo. 100%, se relaciona No, 100% porque realmente no. ok, tú Realmente me no. estás diciendo a mí, escúchame, tú me estás diciendo a mí que el Evangelio, el Nuevo Testamento, empieza con los Evangelios. No, lo que te estoy diciendo es que lo que Sí. tú afirmaste, que solamente lo escrito es lo confiable o lo infalible, yo te dije que no, que porque No, pero no en me la dejas lista, terminar. no, yo te pregunté, te di Sí, un sí, ejemplo, amigo te di mío. varios, pero el Te ejemplo en el entiendo, que más hermano estamos querido, te entiendo. insistiendo es en el ejemplo de la lista de los libros divinamente inspirados. Claro, hermano, claro. Yo te entendí Pero muy bien. De verdad, estás no te quiero saliendo del desviar tema. el tema. Sí, No me los del quiero Nuevo desviar del tema, pero Testamento. A solamente ver, necesito meter la sacando el introducción. Antiguo Testamento, sacando el Antiguo Pero es Testamento, que, los es que 27 si tú del sacas el Nuevo. Antiguo Testamento, vas a sacar los 4 evangelios. Los tienes que sacar a un lado. No, Y si tú no, me sacas los 4 evangelios, amigo mío, te estás hablando con alguien que sabe, discúlpame. No pues soy, la no verdad es soy que no has católico, respondido, ni Omar, soy, perdóname, no has respondido. te Es estoy bien sencillo. respondiendo. Escúchame, los 4 evangelios, hermanos queridos, no les pertenecen al Nuevo Testamento. Son Yo del creo, Nuevo Testamento. ya va, lo pusieron como Nuevo Testamento, pero es que todavía estaba cumpliendo las Porque, profecías del porque en Antiguo. ellos se Bueno, instituye, está bien. Tú lo Vamos con sabes, tú alguna lo sabes, carta eso del te lo puede apóstol. decir tu iglesia Vamos con católica, lo alguna, sabe, bueno, vamos lo con sabe. alguna carta del Ahora, apóstol. Vamos con me alguna tengo carta que ir, hermanos del queridos, apóstol. perdóname. Ahora bueno, sí me tengo para que la ir. otra conversamos Con un poco más del muchísimo tema. gusto, pero Ok. lo Para puedes la preguntar próxima. sin faltar respeto. No, no, es Los que, 4 pero evangelios recuerda pertenecen que al Antiguo Testamento, no al la Nuevo. pregunta del millón de dólares es ¿cómo sabes cuáles son los libros que deben Claro. pertenecer al Nuevo Muy Testamento? fácil. Necesitas a la Confío Iglesia Católica. 100%, confío de corazón y en fe 100%, como los apóstoles eran apóstoles de mi Señor Jesucristo, todas sus cartas son veraces. Claro, pero Confío ¿cómo sabes cuáles son las 100%. cartas? ¿Cómo sabes Bueno, cuáles son están las cartas? verificadas, yo, el apóstol ¿Quién las Pablo, mi verificó? saludo, X. ¿Quién las No, no, verificó? ¿Quién las verificó? La no es Iglesia Católica, la Ok, Iglesia Católica. Gracias. ok, Vale, vamos a Muchas dejarlo gracias. eso ahí. quiero Para saber, la ¿no? siguiente vez vamos a tomar más Eso es tiempo para todo. hablar del tema, ¿ok? Sí, hermano, de verdad, porque tengo que Ok, trabajar, estoy trabajando. un Mira, los abrazo. quiero mucho. Yo lo quiero nada más decir algo. Yo no trato de discutir porque son católicos o yo soy protestante. De verdad, es el tema de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que la gente sepa que más allá de una discusión, es por lo mismo, la salvación de todas las personas. La gente Sí. necesita conocer al Señor, hermano No, querido, sí estamos de más allá acuerdo, de una pero discusión. siempre recordando que Cristo dejó una iglesia, no nos dejó Eh, para la ok, interpretación libre. me voy a ir, pero nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿Y está conformada por? los creyentes, y tiene una jerarquía. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, Sí, 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 pastores sí. y maestros, a fin de que Pero todos ¿quién lleguemos pertenece a la iglesia? a la estatura de un varón perfecto, Claro, a la claro, unidad de pero la ¿quién fe, y pertenece? para que ya no Yo te seamos entiendo. arrastrados por todo viento de Amén, herejía, por las amén, amén, estrategias de amén, los hombres. Es el magisterio. amén. Ese magisterio está dentro de la iglesia y como tú dijiste, fue la iglesia católica la que nos confirmó Te exactamente. fuiste muy lejos, te fuiste muy lejos. No, yo sé, pero eso es Te para que fuiste veas muy la lejos. necesidad de la iglesia. Sin No, porque es que iglesia, no me, te fuiste más allá de la iglesia. no, te Sí, expliqué te, qué es la te voy a explicar iglesia por qué rapidito. y Te te voy a explicar expliqué por lo qué, que porque no me Cristo contestaste, instituyó no me dentro de la contestaste, iglesia. amén, no me contestaste que cuándo empezó la iglesia y me dijiste que en Antioquía. No, yo no ¿Cómo es dije eso. posible? Yo no Ok, dije ok, eso. entonces, ¿cuándo empezó la iglesia? Cristo la fundó en los evangelios. O sea, apenas nació Cristo ya existía la iglesia. En el sentido estricto, fue cuando Cristo la funda con sus apóstoles en los evangelios.
En otro sentido más extensivo, puedes decir que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era una forma de iglesia, pero en el sentido más estricto y No, más pleno, más completo, es hasta los evangelios. Ahora, que los evangelios recogen cosas que todavía son parte de la antigua alianza, claro, por supuesto, Juan el Bautista claro, es otra es cosa, parte de la antigua alianza, pero se por instituye supuesto. una nueva alianza en la última cena cuando el Señor Jesucristo instituye la Santa Misa, que es la Sagrada Eucaristía, y dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Allí está Él de manera formal instituyendo la nueva alianza, el nuevo pacto. David, ahora, muy bien. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que si no existía la iglesia católica, había iglesia? Es No que había esa magisterio, iglesia era la iglesia católica. pero no había papa. Había un poco Sí, de... Ya, pero sí. Mateo 16, verso 18, le ¿Y dijo, cómo es posible? tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que Sí, pero, desates en la tierra será desatado en el cielo. Por sí, supuesto que pero, tenemos ¿qué al tiene que ver primer eso con papa. el, con un liderazgo? No entendí la pregunta. O sea, ¿qué tiene que ver eso con que él sea líder de todo las personas? Porque hasta donde yo sé, hasta Pablo lo instruía. Pablo instruía a Pedro y no No, o Pedro a sea que Pablo. cuando tenemos un líder, no significa que otros apóstoles no puedan venir y puedan hacer alguna corrección, alguna exhortación, alguna corrección fraternal. Eso es normal hasta el día de hoy. Los cardenales que están alrededor del Papa, cuando ven alguna cosa así a nivel, algo que de repente se dijo, sucedió, ellos tienen esa libertad de en una plática privada con el Papa Claro. decir, ay, ahí Tampoco el mm, Papa es aquel que sabe más de teología no, que otros nunca ha cardenales sido o que otros así. teólogos. Sí. Tampoco el Papa Ahora es les una quiero hacer una persona. pregunta a ustedes de corazón y Sí. quiero que me la respondan. ¿Puedo tener salvación yo sin un papa y sin una iglesia católica? Más que con la palabra de Jesucristo, amar a mi Dios Jesucristo sobre todas las cosas y creer que Él murió por mí, por mis pecados De y hecho, hacer su voluntad. toda salvación es por la iglesia, porque Cristo todo se lo entregó a la iglesia como un depósito, Pero un encargo. Dios no dijo que la salvación era la iglesia. Dios dijo que Él era la salvación, que la No, iglesia era su gente, su comunidad. Era lo que no, es salvo que la ya. La iglesia lo solo que salvo. Dios usa como instrumento. Tú mismo dijiste que fue la iglesia católica la que nos confirmó la Biblia. Claro que viene de Dios, pero Dios usa a la iglesia. La iglesia es un La instrumento. iglesia, la iglesia católica confirmó la Biblia. El Antiguo Testamento lo confirmó la iglesia católica. Sí, porque después salieron los rabinos, que salieron más o menos cuando se destruye Jerusalén en el año 70. Pero Sale si ya un existían, movimiento. estaban confirmados. Sí, pero permíteme. Sale un movimiento que son los rabinos, el judaísmo rabínico, y ellos comenzaron a poner en tela de juicio libros que los rechazaron después y algunos se los quedaron, pero los querían rechazar. Ellos no querían Esther, no querían Eclesiastés, decían que eran libros que realmente no estaban al mismo nivel que los demás. Vale. Cómo sabe el magisterio católico que Isaías es palabra de Dios? Lo sabe porque viene por la tradición y es ¿Qué algo que pues, tradición? es la tradición que viene del Antiguo Testamento. ¿De quién? ¿Qué La tradición? tradición judía. Es tradición sagrada, o sea que la tradición sagrada no solamente es del Nuevo Testamento, ya nos venía Entonces antes yo, de que... Ajá. entonces yo tengo que guiarme por la tradición judía. No, porque ya está la iglesia. Exacto, pero ellos también eran iglesia antes de los católicos. Sí, pero venido lo nuevo, lo viejo ya pasó. De modo que si alguno Claro, está en amén, Cristo es una amén. nueva creación. Pero ahí es donde voy yo. No quiere decir que porque ellos escogieron que Isaías sea palabra de Dios, quiere decir que yo tenga que seguirlo a ellos. Tengo que seguir lo que sale en Isaías, a la No, palabra pero de Dios, no a ellos. en aquel tiempo todavía estaba la antigua alianza y Dios todavía usaba a su pueblo, a los israelitas. Todavía lo sigue usando. Ve, hermano Pues es querido, que yo me tengo que... si son creyentes, claro, si son incrédulos, no. Bueno, Omar, vamos a dejarlo aquí, ¿te parece? Sí, porque tengo que irme. Que Dios Ok, los bendiga. un Solamente abrazo. eso. Dios te Ya guarde. saben, los 4 evangelios son el Antiguo Testamento, no el Nuevo. No, son Cuídense, que Dios parte los de la nueva bendiga. alianza. Que tengas buen día. Hasta luego. Igual. Chao. Bueno, ahí nos aventamos un pequeño diálogo. Eso no fue Sí. planeado. Le habíamos pasado el enlace al hermano Hugo, pero bueno, ya era de la providencia que entrara Omar, ¿no? Ah, Pienso que excelente. algo va a pensar Omar, ¿no? Algo se quedó pensando.
Sí, sí. Es interesante que en un momento el hermano dijo que la iglesia no era aquella que daba salvación, ¿no? Vos le dijiste, ¿no? La iglesia es aquella que deposita, ¿no? La revelación, deposita la revelación ahí, columna y baluarte de la verdad. Y justo antes de irse, yo estaba buscando el texto donde en Hechos decía que aquellos que se habían bautizado eran añadidos a la iglesia los que iban a ser salvos, dice en Hechos, ¿no? Sí. Es interesante cuando dice ¿Añadidos a qué? esto. Ahí la pregunta es: ¿añadidos a qué? La respuesta es: añadidos a la iglesia. A la iglesia, exacto. Dice clarito en Hechos 2:47, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lo dice clarito en la Reina Valera. Y también dice la Escritura, creo que es en la carta a los Efesios, que Dios recibe la gloria por los siglos de los siglos en la La iglesia. iglesia.